Antes de comenzar, queríamos agradeceros a todos los que habéis venido a apoyarnos en esta mesa sobre porno ético, así que muchas gracias por estar aquí con nosotras. También queríamos agradecer a las dos marcas que han hecho posible este espacio de reflexión y comunicación compartida con vosotros, que son Joy Club, una red social liberal, de la que luego podéis ver mucha información en las bolsitas de merchandising que os hemos preparado, y Amantis, tienda erótica, que también hay con las bolsitas. Sentimos que cuando se habla de ciertos temas nos encontramos siempre en un ambiente muy polarizado entre apuestas de censura y de prohibiciones sociopolíticas y modelos un poquito más educativos y que fomentan más el pensamiento crítico. Y hay como un bloqueo, están estas dos, estos planteamientos polares y como que no se avanza en el debate. Cuando planteamos la pornografía en términos de bueno o malo, pues es lo mismo, el porno no es homogéneo, con lo cual no es posible plantearlo en estos dos términos tan polares que no nos llevan a ningún lado, y además se vuelve muy difícil visibilizar todas estas alternativas que sí se llevan años haciendo para intentar luchar contra las consecuencias y los fallos de una industria que de facto sí pues tiene muchas cosas que nos preocupan. Y de hecho este es el objetivo de esta mesa, que es de una parte reflexionar sobre todas las cosas que nos preocupan y ver si el porno ético consigue resolverlas, o qué cosas necesitaría el porno ético para llegar a contrarrestar estas carencias. Entonces, lo que sabemos es que ha habido una proliferación de contenidos, tanto una explosión, ¿no?, de contenidos y de acceso a esos contenidos, tanto profesionales como amateur, que han generado unas consecuencias a nivel social y sexual, muchas de ellas negativas, pero también otra realidad es que se ha, digamos, culpabilizado y demonizado a la industria pornográfica como único responsable de estas consecuencias, lo cual de una parte ha conllevado el hostigamiento sistemático de los trabajadores y también nos ha eximido como sociedad de nuestra parte de responsabilidad. Y esta es otra cosa que queremos reflexionar, cómo como sociedad podemos ayudar a que exista de verdad un porno ético, y puede ser haciendo propuestas legislativas que de verdad lo permitan, haciendo propuestas educativas que alfabeticen en consumo de pornografía, o incluso como consumidores no saltarnos las pasarelas de pago que tanto nos alardeamos mucho en España de me he pirateado y me he saltado, y si nos saltamos las pasarelas de pago impedimos que los propios trabajadores puedan cobrar por su trabajo. Entonces, en resumen, lo que queremos es que se deje de estigmatizar la pornografía, empezar a verlo y entenderlo con ojos críticos y a atreverse entre todos a debatir sobre ello en vez de esconderlo debajo de la mesa y querer prohibirlo. Y bueno, y este es el objetivo de la mesa. Entonces vamos a presentarnos todas las ponentes, ¿vale? Vamos, si queréis empiezo yo, ya que estoy hablando, y os cedo el turno. Yo me llamo Sandra Torralba, yo soy artista audiovisual. Antes de eso era psicólogo, psicoterapeuta y trabajador social en ámbitos, bueno, de crisis, de violencia de género, abuso sexual, prostitución de calle. Lo dejé todo para dedicarme a la fotografía y el vídeo, pero yo creo que todo eso está en mi trabajo sobre todo temas de género, sexualidad y corporalidad, de una forma mucho más lúdica, desde el humor, desde el autorretrato y desde el erotismo. Recientemente empecé mi aventura en OnlyFans hace 2 años, desde las cuales también empecé a hacer reflexiones pues, sobre digamos, el trabajo sexual y la pornografía, ya no desde fuera, pero también ya desde dentro, ¿no? Y reflexiones sobre la ética de mi propio contenido, los autocuidados que me intento proveer y bueno, y las consecuencias generales de este trabajo. Pasamos, Sara. Hola, me llamo Sara Brown, soy performer, soy director y bueno, estoy aquí porque soy parte de la industria del porno, bueno, primero como consumidor, luego como performer y ahora son 3-4 años que trabajo en la comunicación y relaciones públicas para Erika Last. Entonces he empezado como sex performer y luego seguido como sex performer, pero también hablando, trabajo en comunicación. Mi trabajo, me puedo considerar hoy lo que en inglés se llamaría de Adult Industry Specialist. He tenido contactos con la industria independiente y con la industria que comúnmente se llama mainstream y nada, y trato con mi trabajo de
construir puentes entre lo indie y el mainstream, o sea, dentro de la propia industria y entre la industria toda y el resto del mundo a través de los medios. Creo que es una misión bastante complicada, quizás lo hablaremos durante la charla. Hola, soy Kali Sudra, soy trabajadora sexual y también a veces actúo en el porno y hago otras cosas también de educación sexual y educación en general y no sé qué más decir. Y nada, que hoy voy a hablar un poco de cómo las personas racializadas dentro de la industria y voy a hablar un poco de cómo existimos y todo esto. Yo soy Cecilia Bizotto, soy socióloga, soy portavoz de Joy Club, que es la red social de sexualidad que está patrocinando este espacio también, en conjunto con Amancio. Y en mi trabajo como socióloga también me dedico a la divulgación sobre sexualidades liberales, alternativas, disidentes, desde el enfoque feminista, que es el que más me interesa. Hola, buenas, yo soy Lina Vega, soy directora de porno independiente y alternativo y luego también tengo, gestiono una agencia de modelos en la cual apostamos por la diversidad de los modelos y luego también gestiono un blog en el que hablo también del porno que se mueve dentro de la misma corriente, del porno indie alternativo. Hola, yo soy Anneke Necros, soy dominatrix y también soy performer y directora de porno. Como directora he estado tanto en proyectos como más independientes, pero también he estado dentro del mainstream y bueno, ya está. Bueno, y como parte del sindicato Otras. Pues nos vamos a meter en materia. Entonces, lo primero que queremos hacer es un breve barrido sociológico y estadístico que va a hacer Ceci ahora sobre la situación un poco de la pornografía en general en el momento presente. Y luego nos metemos al trapo. Yes. Yo no quiero robar mucho espacio y quisiera hacer como un esquema muy breve de lo que sería la pornografía tradicional, convencional o más mainstream, porque creo que, como vosotras vais a contar mucho mejor que yo, pero la pornografía ética se construye en detrimento a la pornografía tradicional. Entonces, creo que para poder saber qué es la pornografía ética y criticarla o premiarla, tenemos que hablar un poquito de sus antípodas, que sería la pornografía tradicional. La pornografía tradicional, convencional, la que consume la gran mayoría de la población, nosotras seguro que todas las que estamos aquí hemos consumido o somos consumidoras de esta pornografía, se define por ser ilimitada, accesible y gratuita. En este tipo de pornografía se representan relaciones sexuales que generalmente son ficticias, que no representan lo que es una escena sexual real, ¿no? Con cuerpos que también son irreales. La mayoría de las representaciones de las actrices y actores porno no tienen el cuerpo pues, de las personas que estamos aquí, ¿no? Sentadas. Usualmente en estas escenas pornográficas están muy marcadas por la violencia y la falta de consentimiento, así como también la desigualdad de poder, generalmente género, raza y edad, pero podrían haber otras desigualdades de poder. Es decir, se representa de forma diferente a las personas según género, según raza o según edad, ¿no? Por ejemplo, eso vamos a hablar después de la racialización o la fetichización de las etnias. Y luego, por última parte, también se realiza una representación escénica que en la que comúnmente se erotiza mucho el dolor físico de la mujer y el abuso sexual infantil. De esto vamos a hablar después, sobre todo cuando hablemos de la pornografía como escuela, y ya entraremos al trapo, pero por el momento también estaría bien pues, tener unos datos de background, ¿no? Por un lado, he dicho que la pornografía es ilimitada y accesible. Para saber lo ilimitada y accesible que es, o sea, la gran cantidad de porno que hay en Internet, hay unos datos muy interesantes que son de Pornhub, que es de todos los tubes el que más transparente es con sus estadísticas. Y para que nos hagamos una idea, Pornhub tuvo 467 visitas por segundo en 2013,
587 por segundo en 2014, 672 por segundo en 2015 y así hasta 900 por segundo en 2017. Es decir, el consumo solo de Pornhub es muy creciente porque cada vez empieza a tener más contenido. De hecho, tiene tanto contenido que si se visualizara de forma lineal todas las horas de pornografía que se vieron en Pornhub solo durante 2015, estaríamos viendo pornografía durante 500.000 años. O sea, hay una cantidad de porno ahí fuera que es abismal. Y el tipo de porno que se consume en esta increíble vorágine cantidad de pornografía que se está consumiendo es un porno que se está viendo, que se está radicalizando. ¿Qué implica que se está radicalizando? Bueno, antiguamente la categoría hardcore era una categoría concreta de porno. O sea, tú veías ahí todas las categorías y dentro de todo el espectro de categorías pornográficas que había era el hardcore uno más. En la actualidad, hardcore es prácticamente la totalidad del porno. Prácticamente toda la totalidad del porno hace lo que he dicho al principio, esa erotización del dolor de las mujeres concretamente y ese juego con el abuso sexual infantil, la infantilización de los cuerpos de las mujeres allí presentes. Luego, por ejemplo, si queréis podemos hablar un poquito de los nombres de las películas porno más famosas que nos hablan un poco de ese abuso sexual infantil que se está erotizando, ¿no? También para tener esta radiografía de la pornografía mainstream, sería interesante saber quiénes son las consumidoras y los consumidores, ¿no? Uno de los datos que nos pueden interesar es el género de los consumidores. Estoy segura que ya os hacéis una idea de cuál es el género, pero bueno, la gran mayoría de los consumidores son hombres, el 70% de los consumidores son hombres y el 30% de los consumidores son mujeres. Y además, lo que está pasando sobre todo es que la edad de inicio, la mayoría de las consumidoras de porno tienen menos de 34 años, y la edad de inicio de la pornografía se ha avanzado muchísimo. El 60% de las encuestadas españolas respondieron que empezaron a ver porno antes de los 16 años. De hecho, esta pornografía ha empezado a consumirse, en algunos casos, a los 8 años, cuando empiezan a tener teléfonos móviles. Recordemos también que ese porno era hardcore, o sea, no es el porno que podemos ver en el porno ético muchas veces, sino que es el porno hardcore. Y la frecuencia del consumo es cada vez mayor. De hecho, las personas menores de 16 años consumen diariamente porno más de una vez al día en un 14%. De todo esto vamos a hablar luego cuando hablemos de la pornografía como escuela, pero es interesante que cuando estemos hablando todo el rato de esta pornografía que está ahí fuera y esta gran cantidad de pornografía, este escenario tan vasto que hay de pornografía, recordemos la cantidad de personas muy jóvenes que están viendo este porno. Entonces, básicamente, está claro que llevan décadas representando modelos sexuales llenos de violencia y agresión, pero en paralelo también se llevan décadas haciendo un porno que ha intentado transformar sus contenidos, sus representaciones y todo, bueno, la ética con la que se han hecho las producciones, son las que lleváis todas vosotras, participando. Entonces, yo creo que ya está, nos metemos a ello. A mí me gustaría destacar que empecemos a hablar ya de que la pornografía no es algo homogéneo, de esta guerra que hay social contra la pornografía, que lo único que se consigue es decir, la pornografía es mala y hay que erradicarla. Esto tampoco nos ayuda. Y la propia etiqueta, ¿no? Empecemos por pensar, ¿nos vale empezar con la etiqueta de porno ético? ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿No? Entonces, yo creo que podemos empezar a... Por ejemplo, yo me acuerdo que, Anne, que me decías, o sea, existe, se lleva haciendo mucho tiempo un porno ético, pero vamos a reflexionar, ¿no? O sea, vamos a definir qué es el porno ético, si se define en contraposición precisamente del porno mainstream, o también hay porno ético dentro del porno mainstream, y qué pasa con estas etiquetas, ¿no? ¿Cómo vemos el tema de la etiqueta? Bueno, de entrada decir que no estamos inventando nada, que el cuestionamiento de la representación erótica, de la representación sexual, no es una cosa nueva, sino que se lleva haciendo desde los feminismos y desde la cultura y de las subculturas, desde el mismo momento en el que hubo la sexploitation en los años 60. O sea, no estamos inventando nada, no estamos aportando, digamos... sí, quizás hay aportaciones de nuevas visiones al respecto de ese discurso, pero quiero decir como que no es una novedad, que al mismo momento en el que la industria mainstream hubo toda esa exploitation, como he dicho,
ya se estaba creando un discurso paralelo que de alguna forma ponía en duda o cuestionaba ciertas cosas de la producción y tal. Para mí el problema de la etiqueta del porno ético, primero es que excluye, o sea, parece como que hay un porno bueno y un porno malo, y eso a mí a veces me gustaría, creo que se debería coger un poco con pinzas, y luego porque considero que muchas veces se habla de una ética o de un feminismo que se queda exclusivamente una cosa estética, pero no se pone en el centro cuestiones como puede ser la cuestión de clase, ¿no? Entonces a mí ahí es donde me resuena raro, ¿no? La ética, ¿no? Esta etiqueta, como etiqueta, ¿eh? No como... Bueno, también había planteamientos en los que directamente es que si no es ético no se consideraría porno, o sea, ya se llega a un momento de decir, es que la etiqueta en sí es controvertida, porque, y esto te citaría a ti, tú me decías que se deben dar condiciones éticas y dignas para todo el mundo independientemente de su nivel de discurso, independientemente de si la persona que... O sea, claro, es que yo creo que dentro de la cuestión del porno en general, la cuestión de clase se debe de meter en el centro al igual que otras cuestiones que también se van a hablar, ¿no? De entrada, la gente y la propia industria debería preguntarse cuál es la situación material de los performers. Los performers al final son trabajadores sexuales. ¿Por qué, no? O sea, ¿cuál es su situación? ¿En qué situación material, en qué situación social se encuentran estas personas? ¿Cuáles son las condiciones reales de los trabajadores? ¿En qué circunstancias están trabajando? ¿Tienen acceso a ayudas estas personas? Voy a poner un ejemplo y es el tema del COVID. Las trabajadoras sexuales, hemos hablado 1000 veces sobre la situación del COVID, pero es que en el porno no fue diferente. Al no tener royalties, digamos que nos quedamos sin un duro, o sea, sin trabajo, porque se cancelaron todas las producciones, evidentemente, por una cuestión evidente. No teníamos acceso a ayudas. Es más, hay una parte muy grande de los trabajadores sexuales que directamente no pueden acceder a estas ayudas por su situación de falta de papeles, de falta de oportunidades, etcétera. Y nos encontramos en esta situación de no tener ayudas por parte del Estado, de que no estábamos cobrando royalties cuando estaba todo el mundo consumiendo pornografía durante la pandemia. Acordémonos de esas noticias constantes de cómo se había disparado el consumo de pornografía porque la gente estaba en casa aburrida, y me parece genial, pero nosotros no vimos un duro de todo eso, y además muchas productoras estaban regalando o dando grandes descuentos de nuestro propio trabajo cuando no estamos recibiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta es una serie de cuestiones que yo creo que la gente se tiene que hacer, ¿no? Y también preguntarnos qué personas, en el hipotético caso de que se creara un marco legal que regulara nuestra situación, dando un convenio colectivo, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué personas podrán acceder a beneficiarse de estas buenas condiciones? O sea, yo creo que eso es algo que se tiene que poner sobre la mesa antes de situar la etiqueta de ético o no ético. Bueno, entonces digamos que a lo mejor lo que deberíamos hacer ahora entre todas es destilar la esencia del porno que queremos para esta sociedad, ¿no? O sea, ¿qué puntos tiene que cumplir el porno que queremos para nosotras y para la sociedad? Y ya has mencionado condiciones de salud, condiciones laborales, condiciones de legalidad. Entonces, si queréis, vamos a ir uno a uno diciendo para todas cuáles son los puntos que creéis que debe cumplir, ¿no? Este porno. Lo llamemos como lo llamemos porno, lo llamemos porno ético, lo llamemos porno feminista, porno consciente, lo que sea, ¿no? Sea cual sea, el porno que queremos, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué es el porno ético para nosotras? O consciente o lo que sea. ¿Qué tiene? Primero, legalidad, ¿no? Tiene que ser un porno legal, no tiene que haber gente que esté abusada, no tiene que haber gente menor de edad, no tiene que haber, pero además un porno donde los derechos, ¿no?, de los trabajadores van por delante de los deberes de los mismos, ¿no? ¿Esto qué? ¿Sí? Sí, estamos... Sí, porno legal.
Bueno, a mí me parece muy importante que también a mí me parece muy importante que debería haber un estándar y debería estar regulado. Me explico, así como cuando alguien se autoproclama, yo hago comercio fair trade, comercio justo, vamos a demostrarlo, ¿no? Porque creo que hay mucho porno ético que se autoproclama ético y a lo mejor sí es ético en cuanto es feminista, pero los trabajadores y las trabajadoras no están cobrando un salario digno. Entonces, a mí me parece que habría que, a la que se definiera, habría que crear un estándar, ¿no? Que se pudiera regular y justificar por qué te estás poniendo esa etiqueta, porque además como consumidora a mí me importaría poder decir, de verdad, estamos cumpliendo lo que me estás diciendo, puedo confiar, ¿no? Esto... Sí, sí. No, quería decir como, bueno, yo creo que es muy complicado que si una empresa que quiere considerarse como ética, pues obviamente que tiene que dar prioridad a los transexuales más que del capital. Y hay un montón de empresas que no van a querer ceder ese espacio, ¿sabes? O ceder dinero a transexuales y ser como también muy transparente de cuánto están ganando de nosotras. Esto es como muy complicado. Entonces, para mí es como, obviamente, como muchas empresas quieren llamarse ética, pero, a ver, están forrando de nosotras. Sí. Y yo creo que no hay nada ético de esto, ¿sabes? Como es muy complicado de decir esto. Y también, al final, nada más la palabra ética convierte en una palabra de moda, ¿no? Como también H&M tiene una línea de ropa que se llama Conscious Line, ¿sabes? La línea de conciencia. Y sabemos que H&M, bueno, usa sweatshops para hacer su ropa. Entonces, ética es muy subjetiva y cambia de una persona a otra, ¿no? Entonces, para mí, lo que es ética no va a ser lo mismo para ti, ni va a ser lo mismo para esa persona. Es muy complicado de decidir esto es ético o esto no es ético. Creo que lo más importante es dar prioridad a los performers y más que el capital, pero yo no creo que un montón de empresas están dispuestas a hacer esto, porque también eso significa, por ejemplo, si yo trabajo con una empresa y ellos dicen somos por ético, yo qué sé, y yo quiero quitar esa escena, no sabes que es imposible, directamente es imposible. Si yo hago una escena con una empresa, es casi imposible que quiten esa escena del internet, porque firmamos contratos que básicamente damos todos nuestros derechos de imagen a esa empresa. Entonces, si una empresa quiere llamarse ético, yo qué sé, debería primero, bueno, mirar esas cosas también. Si queremos quitar nuestro porno de internet, debería ser fácil. Si queremos cambiar algo del guión, o yo qué sé, hay un montón de cosas de plantear, ¿no? Y no es tan fácil decir, mira, vamos a pagar un poco más a los performers, porque es más que el dinero, también es nuestros derechos sobre nuestra imagen, que creo que es lo más importante. Cuando grabamos algo, está en internet para siempre. Es más permanente que un tatuaje. Se está definiendo la necesidad de un marco legislativo. Realmente estamos hablando de que hace falta, además de, de una parte hace falta un debate en el que podamos poner todo, se escuchen todas las voces repetidamente y se pueda poner en común qué queremos, qué sería un porno ético consensuar, ¿no? entre todos en al menos unas directrices y desde ahí hacer un marco legislativo. Pero si hasta ahora lo que se está haciendo es esta guerra contra la pornografía, vamos a intentar eliminarla del mercado, lo que la consecuencia directa es que no hay este marco legislativo y los performers están trabajando en el vacío, en un vacío legal. Dime, adelante. No, solo quería decir, creo que más que, claro, se necesita un marco legislativo, probablemente, no sé, eso creo que es otro tema, pero creo que también la solución, como dice Cali, yo digo lo mismo, la ética es muy subjetiva, entonces antes que hablar de ética, sí que hay siento que muchas de esas empresas es muy complicado, mismo dentro del dicho ético, que más correctamente se debería llamar independiente, si se quiere oponer al mainstream, porque si dividimos entre mainstream y ético, estamos diciendo que el mainstream no es ético. Y entonces estamos básicamente alimentando esta guerra al porno. Estamos diciendo que, hay un porno bueno y un porno malo. El porno bueno es este que es estéticamente pleasing,
que se hace, que es más pleasing porque básicamente se hace con más dinero nada más. Hay tratos, sí, relativamente diferentes, pero creo que es importante que, o sea, como dejar claro que dentro del mainstream hay mucha ética, en el sentido de, por ejemplo, algo que yo trabajo para la prensa de Erika Last. Hablo con muchos periodistas, y muchos periodistas, o sea, lo más típico que la gente pregunta es claramente qué hace un porno ético, de cómo estamos hoy hablando hoy. Y se habla mucho del trato a los performers, de que los performers se tratan bien, y es como, y muchas veces hay periodistas que me preguntan, ¿me das ejemplos de performers que han pasado del mainstream al ético? Y es como, es una pregunta bastante desubicada porque, o sea, los performers son trabajadores que necesitan trabajo nada más. O sea, si el mainstream le da trabajo, le da más trabajo porque tiene una producción que es mucho más fast-paced, se produce, o sea, es como una fábrica de pelis, no tiene el mismo workflow que tiene una producción dicha ética, que es más, digamos, artesanal. No puedes vivir con producciones éticas, solo de eso, siendo performer al menos. Además, porque no hay, o sea, a mí, por ejemplo, lo que para mí daría un porno, para mí el porno que debería existir, que no hay en el porno ético que yo conozco, no hay, son las royalties a los performers. Para mí esa es una mega falla, es una importantísima falla. Como dijo Grande, que tipo, la gente está mirando muchísimo porno, tengo pelis en que yo aparezco que son de las más vistas dentro de algunas plataformas y yo no recibo nada de eso. Y quizás podría casi vivir de eso, solo de una serie que hice. Y eso es un tema, y es como muy complicado tener esta conversación dentro de la propia industria indie, o sea, hacer con que la gente que tiene el poder dentro de esta industria realmente pueda hacer algo. Un porno bueno, ético, mi porno bueno de mis fantasías es un porno que de verdad pone en el centro las necesidades de los trabajadores sexuales, como principalmente queriéndolas conocer. Se habla mucho del porno ético, es porque, o sea, no hay violencia en el porno ético, o no hay, bueno, antes se hablaba de, o sea, el abuso sexual infantil, la objetificación de la mujer. También hay otro tema que es cuando hablamos de, o sea, el porno para ser bueno o ético no tiene que tener, como siempre, necesariamente narraciones positivas, en el sentido de que no tiene que haber violencia. Hay gente que le gusta ver la violencia, y creo que es igual también, un porno ético debería también como saber abordar estos temas sin hacer shaming a los consumidores que le gusta. Yo he hablado con amigos llenos de vergüenza porque se creen que trabajando donde trabajo, entonces yo los voy a juzgar, y ya esto es un tema que hay que reflexionar. Me dicen, pero es que a mí hay porno en Pornhub que me gusta, que lo disfruto, y es violento, y me pregunto si hay algo malo conmigo, que no es muy diferente de, no sé, una otra amiga que me dice que she's a curvy girl, y dice, ay, por fin vi en un porno así independiente, me sentí representada por una curvy performer. Es la misma cosa, ¿no? O sea, pero como que le estamos dando un valor moral positivo o negativo a el otro, y yo creo que nadie se puede poner en la posición de dar... Yo creo que ahí lo que estás diciendo dos cosas muy importantes. Una es la variedad en la representación, es decir, si todas las representaciones sistemáticamente retratan todo el rato violencia en una dirección, faltan los contrapuntos, o sea, se convierte en un contenido sistemáticamente violento, que te puede gustar, pero también está guay cuando hay más, ¿no? Cuando hay más cosas que se ven representadas, diversidad de cuerpos, diversidad de prácticas sexuales, ¿no? Por ejemplo, ese es otro tema, ¿cómo se representa esa diversidad? O sea, hay mucha oposición. Ay, perdón. O sea, bueno, no es mi culpa, no es mi hay mucho discurso sobre el pueblo tiene que ser diverso, hay esta obsesión para la diversidad, y luego hay empresas que a nivel también, no sé, yo escribo también, y tipo, yo soy de la comunidad queer, soy una persona queer y estoy metida en la comunidad haciendo cosas tipo, hace mucho tiempo, y tener que escuchar personas así, cis que me dicen como yo tengo que ser inclusiva, palabra mega problemática de por sí,
es como, o sea, you're missing the point probablemente. O sea, quizás la diversidad no es tipo meter ahí personas de distintos colores o de distintas, no sé, body shapes, etcétera, meterlos juntos y poder decir que hemos pasado el check diversidad. O sea, como acaba siendo fetichizante de la misma manera. Claro, yo me refería a que Sí, existan más referentes, es decir, que No, claro. Yo te hago como, bueno, quería hacer ese apunte. Yo sobre este apunte que me parece súper top, quería señalar que hay otra vez otro problema de clase, es como se señala siempre como la pornografía, ¿no? Y se le exige la pornografía, ¿no? Que no reproduzca ciertos tipos de violencia, que sea representativa para todo el mundo, etcétera, ¿no? Pero si la gente se olvida de que producir un mejor porno, entre comillas, implica mucho dinero, ¿no? Y entonces el porno, o sea, de entrada no hay una voluntad política de financiar el porno, al igual que se financiaría el cine convencional o cualquier otro tipo de producto audiovisual. Y luego también hay un problema del público, ¿no? Que tiene una facilidad en señalar, ¿no? a la pornografía en general, pero tampoco hacer algo activamente, ¿no? Independientemente de eso, mi otra pregunta es ¿quién puede acceder a producir esta pornografía? ¿Quién tiene la pasta para comprar el material, para pagar a performers, para dar de alta la seguridad social a performers, etcétera, ¿no? Son las personas que realmente parten de puestos de poder, ¿no? Que tienen ya curros dentro del audiovisual o dentro de donde sea, que tienen un capital económico enorme, por el motivo que sea, son las personas que realmente pueden levantar productoras, que pueden permitir esta ética, ¿no? Que se exige. Entonces eso hace que personas precarias, personas que no tienen este acceso económico o este acceso a estos materiales o incluso a los círculos sociales, ¿no? que te permiten rodar este tipo de pornografía, se quedan fuera. Por lo tanto, se están quedando fuera muchísimos puntos de vista, muchísimas historias y muchísimas sexualidades que no pueden ser representadas porque no pueden, o sea, literalmente, o sea, no acceden a estas, o sea, montar una productora es muchísima pasta, ya no solo como material de rodaje y tal, sino también luego la distribución, tener las redes sociales, bueno, con todo el shadowbanning, toda la persecución que hay, o sea, es como una inversión de dinero, de tiempo y de salud mental que no todo el mundo puede hacerla. Entonces, yo creo que la diversidad que se le exige en la pornografía a lo mejor podría existir si dejáramos que todas las personas pudieran acceder a este espacio, ¿no? De comunicación, creo. Y también lo que comentabas es que en realidad habéis mencionado dos puntos que son vitales y que vamos a abordar con un poco más de profundidad, que es la parte de en cómo interviene la sociedad para que pueda existir un porno ético, pues si sin el apoyo social, legislativo, económico y educativo y demás no se genera este espacio. Y también lo que decías sobre el porno, para empezar, es entretenimiento, su labor no es educar sexualmente, es entretener y por tanto representar fantasías, y cada cual tiene la fantasía que quiera tener y de hecho, o sea, a ver, cada cual tenga la que le dé la gana, entonces el porno debe representarlas todas, entonces sería un fallo exigirle, evidentemente, en plan, ahora ya no podemos hacer violencia porque la violencia está mal, y si me gusta consumirlo, ¿no? Y ahí viene esta parte tan importante de, bueno, vamos a intentar, o sea, ojalá que haya variedad de representaciones para que no sea la violencia la única, pero además, algunos hablarás tú, la alfabetización en pornografía, es decir, deja de ser un problema cuando el consumidor está educado para entender que eso es una producción, B, es entretenimiento, C, lo mismo la persona con la que tú estás luego en la cama no quiere hacer eso y no tiene que hacer eso y no debe hacer eso, lo mismo se han entrenado, es decir, alfabetización en pornografía. Creo que cuanto más educamos y fomentamos el pensamiento crítico, menos problemático se vuelve lo que representas en pantalla. Pues esto es como decir, hemos visto una serie en la que han disparado a alguien y vamos a culpar a esta serie de que se haya habido un disparo en la calle. No, esto es una peli, la peli tiene que representar lo que quiera, pero hay que educar a la gente, no podemos dejar solos, ¿no? a los consumidores cada vez más jóvenes, como decías tú, sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Y estos son dos grandes bloques. Entonces, si queréis, o sea, para lo que queda claro es que los nombres que le podemos dar al porno que queremos son controvertidos porque las etiquetas están manidas, porque se pueden falsear, porque
no representan todas las cosas, pero bueno, hay un porno que hay unas cosas que preocupan y que queremos corregir, ¿no? En eso podemos consensuar, y hay unos elementos que podrían gustarnos, pero que vemos que hay muchas dificultades, la legislación, los royalties, el dinero, ¿no? Yo creo que otros factores muy importantes son, bueno, está el porno que desearíamos, nos hablaría de las condiciones psicoafectivas de los performers, ¿no? O sea, ¿cómo les cuidamos? ¿Qué hay? ¿Hay algo en España? ¿Hay algo en otros países que se esté haciendo bien en esta dirección? O sea, por ejemplo, estaba pensando, me comentabas tú la iniciativa de Pineapple, ¿era? ¿No? Sí. ¿Eso qué es? O sea, ¿qué existe para proteger, por ejemplo, a nivel psicoafectivo a los performers en otros lugares? Sí, es una asociación que presta apoyo y soporte a, pues eso, a performers que necesiten ayuda pues eso, a nivel de laboral, pues cuando puedan sentirse pues, sobrepasados o demás. Que pues hay voluntarios que también han sido performers que pues eso que tienen, o sea, con los que pueden contar con este apoyo. Que eso estaría. Luego también el rol que hacéis varias de vosotras en películas, el de coordinador de intimidad. Eso también es bastante pionero y chulo a la hora de cuidar. Yo empecé a trabajar de coordinadora de intimidad en el mainstream, en la pornografía mainstream, porque bueno, había una voluntad de que hubiese una persona que de alguna forma tuviera la conversación previa con performers. En el mainstream a veces se trabaja de una forma como muy rápida, entonces el director de la empresa en que trabajaba decía, bueno, necesitamos tener una persona que hable con los performers y de alguna forma tener esta conversación de consensuar prácticas. Yo sabía lo que el director quería escenificar, las cosas que quería rodar. Yo tenía una lista de todas las prácticas, entonces yo hablaba con performers y se pactaba, ¿no? Cuáles formaban parte de sus límites, cuáles querían hacer, cuáles no. Y luego había una conversación entre nosotros, tenían luego un momento para hablar entre ellos, luego volvimos a hacer una reunión con dirección y con producción, y básicamente era consensuar punto por punto qué tipo de escena se iba a rodar, y cuando todo esto ya estaba, se rodaba la escena y yo estaba de alguna forma en el set, un poco escondida, porque tampoco estaba yo ahí como un árbitro, pero sí controlando que nadie, o sea, se sobrepasaran esas cosas que se habían pactado. Si la actriz había dicho, yo qué sé, que ciertas cosas no quería que sucedieran, pues yo me encargaba de que eso no sucediera, de controlar que eso no sucediera, y viceversa, ¿no? Si el actor había dicho, mira, o necesito esto, o necesito que no pase esto, yo estaba ahí vigilando. Y también si necesitaban parar solo una vez me sucedió que necesitaron parar la grabación, la escena, y entonces tuvimos un momento como de recogernos, hablar de lo que había sucedido y poner, y ya está. Y fue un momento y ya está. Esa es mi experiencia en el mainstream. También al hilo de esto, Irina, tú puedes describir un poco cómo son tus producciones, porque cuando hemos hablado previamente, a la hora de organizar producciones, me has hablado de deseo, me has hablado de tener en cuenta el deseo y el placer de los performers, y también la negociación previa también, ¿no? De qué se va a hacer, la posibilidad de decir que no a prácticas, ¿no? El derecho a decir claro. Claro, es que yo, por ejemplo, mi forma de trabajar, pues es eso, ¿no? Normalmente las performers o los performers contactan conmigo y, bueno, primero hablo con estas personas pues para saber cuáles son sus gustos a nivel personal. Y, bueno, muchas veces a partir de ahí, bueno, sobre todo cuando son performers nuevos, pues las primeras escenas que hacemos pues son un poco a nivel de tener una entrevista con ellos. Y luego, pues eso, una escena que viene a ser más, pues eso, una masturbación y demás. Entonces, un poco para romper el hielo a nivel de el primer contacto que tienen con el porno y demás. Y luego, a partir de ahí, pues eso, a mí me gusta más conocer a las personas y a raíz de ahí, pues un poco
pues eso, ¿no? Conocer a la persona, saber qué gustos sexuales tiene y a partir de ahí hacemos las escenas. Y luego, por otro lado, pues sí, puedo escribir escenas mías propias o guiones de cosas que yo he pensado, pero sí que me gusta pues eso, hablar con cada performer y preguntarle un poco si le gusta ese guión, yo se lo mando y demás, a ver si le apetece realmente hacer esa escena. Y bueno, y luego siempre estoy abierta a que haya cambios. O sea, de hecho ha sucedido que a veces un guión iba por un lado y incluso a mitad de la escena, pues por lo que sea, han surgido otras cosas y lo hemos modificado, pues eso o sea, para mí lo importante es que los performers y las personas estén a gusto. Claro. Sí, sí. Esa es la parte más divertida. Claro, es que a mí no se me ocurriría... También lo hay. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, escribir un guión y que, por decir algo, pues que haya sexo anal y no sé, como... La persona sufra. Claro, es en plan, si realmente le apetece hacerlo, se va a hablar previamente y ya está, pero si por lo que sea ese día, pues no es su día para hacerlo, pues se modifica el guión y punto. O sea, no, por mí en ese aspecto no pongo ese punto de exigencia como sí que lo puede poner, por ejemplo, el porno mainstream. Como que estoy más abierta a que realmente fluya el sexo de manera natural. Pues como en la realidad, ¿no? Es un cierto compromiso como ocurriría en la realidad. Tú puedes llegar ese día motivado diciendo voy a hacer sexo anal y resulta que no, ese día no. Exacto, igual no es tu día y quiere. Y mola, ¿no? Darle espacio a que, al poder decir, o sea, no quiero. Claro. También está bien de dejar la escena fluir, pero yo me gusta trabajar en el porno mainstream porque yo sé que tengo que hacer 4 posiciones y después de esto mi trabajo está terminado. Yo sé, después de esa posición ya termino, ¿sabes? Pero como si deja fluir la cosa y tardo 1 hora o yo qué sé, y nos dejan hacer cualquier cosa, es que me pone nerviosa, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto, sabes? Yo quiero hacer lo menos trabajo posible. Entonces, con el porno, en un porno mainstream siempre me dicen, vale, necesitamos esto, y terminas con, yo qué sé, cowgirl, y yo, genial. Entonces sé cuando llego a esa posición ya puedo terminar feliz, ¿sabes? Pero siempre está guay de dejar fluir, también está guay de saber, bueno, tenemos este tiempo para hacerlo sin presión, de decir, mira, tenemos que estar solo media hora y ya está, pero también me gusta no dejar las cosas fluir. Bueno, el resumen es escuchar, es que escuchen a los performers, ¿no? O sea, que si los hay que se quieren enredar y fluir o los hay que quieren, mira, dame el guión y no quiero salir de ahí. Pero en cualquier caso, escuchar a quien tienes delante, ¿no? Como harías en una relación. Sí, es que, o sea, yo por ejemplo hace años pues también trabajé como performer y también he trabajado en mainstream. Y claro, he visto cómo funciona y para mí está todo como súper mecanizado, esto tiene que ser así y tal, lo que he hablado, ¿no? De estas posiciones en las que se tienen que hacer y demás. Y claro, para mí es que es muy artificial, o sea, pierde, ¿no? Pues esa cercanía que puedes tener con las personas y demás. Entonces, claro, yo cuando yo hago mis propias producciones, pues me gusta que sea totalmente lo contrario, o sea, no sé, es eso, ¿no? Pues me gusta hablar con la gente y realmente, o sea, yo me veo más como, pues, como una observadora, ¿no? Y me gusta ver cómo la gente pues expresa su sexualidad. Entonces, es lo que me gusta captar al final cuando grabo y al final lo que enseño en los vídeos. Bueno, eso es, o sea, es también en parte muy fresco oírlo, ¿no? Es decir, una pornografía en la que pueda existir el deseo y el placer de los performers. Es chulo porque si lo ves, si lo que ves es cierto, a algunos nos importa, ¿no? A algunos nos gusta, a otros no, pero ya está bien que eso esté. A mí me gustaría, o sea, tenemos 2 grandes temas que son la educación y la legalidad, que son 2 grandes temas que queremos hablar, pero antes de eso, a mí también me gustaría mucho, sobre todo, escuchar también a Cali, que lleva mucho tiempo haciendo trabajo sobre estos temas, que es ¿qué hace? O sea, ¿qué ha conseguido el porno consciente, ético, independiente, lo que sea, en relación a, pues, en relación a, bueno, a la sistemática, yo qué sé, sexualización de la raza en la pornografía y al racismo en el porno? ¿Qué se ha conseguido? ¿Dónde estamos? Pues no mucho. No mucho, la verdad. Lo siento para decirlo, que es verdad. Hasta con
de conseguir que estoy invitada a hablar sobre esto también es complicadísimo, ¿sabes? Como que nadie quiere hablar de raza, porque es el elefante en la sala. Y cuando hablamos del porno ético, como dejar espacios a gente diversa para contar sus historias, ciertamente hay espacios para contar sus historias, pero siempre de nuevo para de los mismos cuerpos, ¿sabes? Y solo hay ciertos cuerpos que pueden hacerlo libremente, y hasta dentro del porno ético. Yo he vivido un montón de experiencias dentro del porno ético, como performer y también como directora, de haber sido, en inglés se llama gatekeep, entonces es como cuando alguien te decide que si puedes entrar o no, como guardiana de alguien que está en la portero. Sí, exacto. Y he vivido esto mucho en la pornografía. Yo cuando, por ejemplo, quería contar mi propia historia de mi sexualidad en una peli que yo iba a dirigir, yo solo estaba permitida de contar esa historia si iba a hacer ese trabajo al lado de una persona blanca que iba a estar allí vigilando, no vigilando, esa productora no me ha dicho que iba a vigilarme, pero está allí vigilando todo lo que estaba haciendo. Siempre han puesto en duda mis capacidades como una persona racializada, directora o escritora. Y creo que hay un montón de trabajo que tenemos que hacer. La relación de personas racializadas con sociedad occidental blanca siempre ha sido de violencia. Violencia por la esclavitud, por colonización, conversión forzada, violencia, explotación de mirada blanca cuando nos pinta como otros o exóticos o diferentes, colocando al natural inconscientemente al blanco como normal y la persona racializada como no blanco. Hay un montón de ejemplos en el porno como tratamos a la gente racializada como un fetiche. No sé si tengo mucho tiempo para entrar, pero se suele hacer escenas interracial, y como quieren representar esas escenas, es como siempre escogen, normalmente es con gente negra y una persona blanca, y normalmente escogen chicos grandes que ni siquiera enseñan sus caras, y siempre escogen una mujer blanca, pequeñita, súper delgada, ¿sabes? Como pintándola como indefensa, y quieren destacar como diferencia de tamaño, todo esto, y esto es para generar más ese pensamiento súper colonial, que la gente negra son peligrosa, salvaje, yo qué sé, cosas súper racistas. Existen muchas páginas web que promueven ese porno. De hecho, es como en el porno también interracial, los chicos negros suelen recibir mitad de las chicas blancas por la misma escena, porque está visto como un plan follar, lo lógico es de follar con un chico negro siendo una chica blanca, es como un gran paso en tu carrera, y como para reinventarse, ¿sabes? Y se considera una frontera y muy atrevido a hacer. Obviamente los chicos negros no está visto lo mismo, ¿sabes? Y esto al final aumenta nuestra violencia hacia la gente racializada y a la gente negra, obviamente, porque pensamos que en este tipo de porno pensamos los chicos son ahí lo pintan como violadores directamente. Es muy fuerte ese tipo de porno, y obviamente que en el porno ético igual no tienen escenas de interracial scenes, pero luego en el porno ético se pinta mucho de que hablaba Sara antes de vamos a poner a una persona racializada frente de la cámara y resolvemos todo el problema, ¿no? Y realmente yo creo que es muy complicado, porque yo personalmente como una persona racializada nunca he sentido como empoderada, no siento como tengo derecho sobre mi imagen. A veces me han dicho de hacer cosas como muy pintado como un carácter, vamos a poner Cali, la super bitch, sassy y todo esto, y me dan ese papel porque
dan por hecho como, ay, es una persona asistada, es una persona súper así, que habla fuerte, que siempre, exacto. Y esas cosas también hacen daño, obviamente no tanto como lo que explicaba de la persona negra dentro del porno. Pero cuando conviertes a alguien en un fetish, le obligas de jugar ese papel en una fantasía en vez de dejar a esa persona existir como una persona. Esto es como me siento dentro del porno. Es cosificador en contra de la voluntad y consentimiento de una persona que está haciendo fetish, ¿no? Y la cosa que me gustaría hablar hoy y abrir a la mesa es cómo también controlan, cómo representan las personas, bueno, trans, neurodivergente, gente racializada dentro del porno. Y también, bueno, ¿cómo lo ves? Yo a esto quería aportar unos datos, que yo aquí vengo con los datos todo el rato. Sobre esta fetichización, creo que es interesante desde, por supuesto, el lado de la performer, pero también desde el lado del consumidor. Y digo consumidor masculino expresamente. Porque he estado buscando cuáles son las categorías más buscadas en los diferentes países, en Pornhub, que es el que he dicho que da las estadísticas, y por ejemplo en Estados Unidos la categoría más buscada es latina, asiática, black y japonés. En Inglaterra la categoría más buscada o de las más buscadas es India por encima de la de British, y en Alemania se buscan turcas, y en España se buscan colombianas, argentinas y latinas. O sea, creo que esto es un análisis mío, no sé si será realmente así, pero si nos fijamos, todos buscan, por ejemplo los españoles buscan españolas y luego buscan qué inmigración hay en España, pues colombianas, argentinas y latinas. Entonces, colonias, ¿no? Sí, antiguas colonias y un poco sí, lo que tú dices, y la inmigración que tenemos aquí es como lo que fetichizamos y lo que cosificamos. Y el problema de lo que tú dices de la fetichización, que creo que la fetichización es como lo que hace siempre, la cosificación es lo que hace el porno en sí mismo, el porno este tan tradicional, ¿no? Porque es el no convertir, o sea, la persona que está ahí performando su sexualidad no lo hace como un sujeto activo de su sexualidad, sino como un sujeto pasivo. Por ejemplo, lo que decías de las personas trans. Claro, es un objeto. Yo hace poco hablaba con un chico trans que me decía, hay muchas personas que quieren acostarse conmigo porque tienen la fantasía de acostarse con una persona trans, porque soy algo exótico, soy algo diferente, pero no por quién soy yo como individuo, por cómo me comporto, por cómo hablo, si soy atractivo, si no, es porque eres trans y siempre me he querido acostar con un hombre con vulva. Entonces, esto es reducir a la persona al cuerpo, reducir a la persona a esa expresión racial en este caso. A una casilla. También es muy, lo que decía Cari también era muy interesante en relación a, o sea, cuando cosificas tanto a una persona, no le dejas existir y además no le dejas elaborar un discurso propio, de manera que no hay manera de revertir esa cosificación, esa fetichización. Solo quiero decir que ahora escuchando a Cecilia, hay como... O sea, si hablamos de porno, de esa fetichización que hay en el porno, también hay que cuestionarse dónde pasa esa fetichización en otros ámbitos, en otras industrias. Ahora tú hacías el ejemplo de esa persona amiga tuya y yo tengo una de mis mejores amigas y colaboradoras que justo ayer me contaba que Telecinco le llamó para participar en un programa y la llamaron porque es persona trans y le preguntaron cuándo hiciste la transición, o sea, haciendo como preguntas bastante tipo íntimas y de una manera nada sensible. Entonces hay que también entender que el porno es un reflejo de la sociedad, el porno todo. Si la gente busca, por ejemplo, ahora pensando en tus datos, si la gente busca estas categorías es porque esta fetichización está en la cabeza de la gente, es una, ¿cómo se dice? Heritage, colonial heritage. Tampoco está bien hablar de antiguas colonias porque las colonias existen aún básicamente. ¿Y qué más quiero decir? Que también, hablando de datos, creo que es interesante, o sea, hablando de público según género, no es solo el porno mainstream que tiene un porcentaje de hombres de 70% y mujeres 30%, lo mismo pasa en el porno dicho ético. Y esto es porque, otra vez, no existe porno para hombres y porno para mujeres, existe porno, y el hecho de que sean más hombres a
consumir porno que mujeres o otras, bueno, porque aún estamos con la categorización de hombres y mujeres. Algunas plataformas han empezado a dar la posibilidad de inscribirte como no binario, pero es muy nuevo, así que los datos son más... Pero nada, es que no es un tema de que a los hombres les guste el contenido, no sé qué más problemático, etcétera. Creo que también, sobre todo, es un tema de poder económico. Los hombres tienen más poder económico, más poder social, más poder a más niveles. Y entonces quizás, o sea, lo digo para que, cómo mirarlo de una, cómo añadir esta perspectiva. Siempre dentro de la lógica de no dividir el porno entre bueno y malo, y quien ve el porno malo es una persona mala, quien ve el porno bueno es una persona buena, no sé qué. Sino, nada, hay varios layers, cada una de nosotras tiene varios niveles de privilegios, o menos o más, y son estas cosas en la realidad que realmente hacen la diferencia en la producción y consumición del consumo. Yo creo que esto volvía al inicio de lo que decíamos, hay que perderle el miedo a hablar de ello y hablar en profundidad y debatir y no, o sea, no quedarse en bueno o malo, no hemos llegado a ningún lado con ese discurso. Perdona, yo quería decir que también hay un tema que es como recalcable, es el tema de los tags, de las etiquetas con las que de alguna forma se compartimenta esta pornografía. Al final, esas etiquetas existen porque hay una necesidad de las personas de etiquetar, ¿no? y de deshumanizar a los trabajadores sexuales, a los performers. Entonces, cuando tú entras en un sitio web de pornografía, se está fetichizando características de personas, o sea, no las prácticas, ¿no? Que yo entiendo que tú puedes decir, quiero buscar anal o quiero buscar fetichismo de pies. Todo esto, ¿vale? Porque eso sí que es un fetiche, estamos hablando de fetiches, ¿no? Pero cuando estamos hablando de personas, ¿no? Que categorías de personas es como muy creepy, o sea, es muy creepy, es muy deshumanizador, ¿no? Y entonces aquí yo creo que también hay un poco el problema. A mí me gustaría, con el tiempo que tenemos, hablar de pasar a la parte de la educación, que me parece muy, muy importante, porque hemos visto, y me gustaría, Ceci, también que nos cuentes un poco estadísticas en relación a las edades de acceso al porno. Cada vez la gente más joven se accede a un porno que a lo mejor no ha sido educado para llegar a comprender, ¿no? Se puede crear una visión distorsionada de la sexualidad, de las relaciones, y me gustaría un poco que empecemos, o sea, a abrir la parte, el melón, ¿no? De, si bien, aunque no me parece, creo que estamos de acuerdo que el porno en sí mismo no es educación sexual, sino entretenimiento, ¿cómo puede contribuir el porno ético o la propia industria, los trabajadores? ¿Qué se está haciendo? Porque se están haciendo cosas, es decir, no lo hemos dejado ahí en el vacío, nos da igual porque nosotros solo hacemos entretenimiento. No es verdad, se está haciendo un montón de cosas y me gustaría que habláramos del compromiso del porno consciente, ético, como queramos llamarlo, lo que sea, con el pensamiento crítico y la educación, ¿no? Entonces, si quieres, Ceci, cuéntanos un poco el por qué ha llegado a ser una preocupación para los trabajadores de la industria, los padres, la sociedad en general, por qué estamos preocupados con este tema, y luego comentamos todo lo que se está haciendo, que me parece súper importante. Sí, yo tengo muchos datos, puedo dar mucho la chapa de esto y me podéis interrumpir, ¿vale? Porque me puedo venir arriba, porque es un temazo. O sea, yo creo que la cultura en general construye la sociedad y la sociedad construye la cultura, ¿no? Como reflexión, pues las películas románticas nos enseñan cómo tenemos que relacionarnos románticamente, afectivamente y sexualmente, también en parte, con nuestras parejas o con nuestros vínculos, ¿no? En general la cultura nos construye, nos determina, ¿no? Genera un imaginario colectivo al cual nos adscribimos. Generalmente, quien te enseña a cómo tienes que vincularte afectivamente no son solo las películas, son pues tus iguales, tu familia, yo qué sé, la literatura que hayas leído, hay como un montón de representantes de este imaginario colectivo del romanticismo. En el caso de la sexualidad no tenemos eso. En el caso de la sexualidad, el único imaginario colectivo al cual podemos acceder para aprender de sexualidad es el porno, nada más.
De hecho, los datos que vengo a traer, o sea, son para echarse a llorar, pero bueno, es un poco la realidad que tenemos porque la mayoría de la gente está aprendiendo de sexualidad en el porno por la censura que tenemos en las redes sociales. Era una de las cosas que teníamos en la introducción a este debate, ¿no? Pues tenemos una censura en redes sociales, tenemos unas inteligencias artificiales que están en crecimiento, que censuran cualquier tema mínimamente relativo a la sexualidad. De hecho, me gustaría contaros como anécdota que le pregunté a ChatGPT, oye, ¿qué papers hay de porno ético, científicos y sociológicos? Y me dijo, no te puedo hablar de esto, porque es que de sexualidad no te puedo hablar. Y yo, pero si quiero papers, no quiero que me hagas un retrato porno, ¿no? Entonces esto nos habla un poquito de esta sociedad hipócrita en la que todas vemos porno, todas follamos, pero sin embargo está ahí debajo de las alfombras, ¿no? La pornografía es una escuela, queramos o no. Siempre hay gente que dice, bueno, es que el porno no tiene por qué ser ético, no tiene por qué ser consciente, porque al fin y al cabo es esa representación escénica de lo que nos apetece ver en la sexualidad, ¿no? No tiene una responsabilidad como tal, se le dice al porno. Creo que sí que tenemos que reclamar esa responsabilidad de la pornografía, porque sea, lo llames ético o lo llames como te dé la gana, ¿eh? Pero hay que exigirle esa responsabilidad social porque ya la está teniendo, porque ya está siendo esa escuela, ¿no? Así para contaros así un poco de datos sin dar mucho la chapa, en un estudio que se ha hecho por Save the Children en España, en el que se ha entrevistado a 1.700 adolescentes de entre 13 y 18 años, se ha visto que la gran mayoría de ellas consumen porno. Como se había dicho, el 60% de las personas menores de 16 años consumen pornografía. Los chicos consumen el doble de pornografía que las chicas. Esto, como dices tú, no es para demonizar el género masculino, ni mucho menos, pero sí para ser conscientes de que los que están recibiendo ese mensaje tan hardcore y tan radicalizado de la pornografía son en gran mayoría ellos. Y esto se está correlacionando cada vez más en mogollón de estudios científicos con los abusos sexuales hechos por parte de niños. Por esta imagen que se está dando desde la pornografía, que no es una imagen en la que, el BDSM no está mal, todas lo pensamos, muchas practicamos BDSM, pero el BDSM no es lo que está mal, el problema es esa falta de espíritu crítico que las chavalas pues no tienen porque no se les está dando, ¿no? Sobre esto que hablábamos de la pornografía, si debería ser de pago o no, el 98,5% de la población adolescente ve pornografía gratuita, no están accediendo a ese porno, sea ético o no, pero no están accediendo a él. En Joy Club, de hecho, yo pregunté en un foro si consumían porno ético, y recordemos que la gente de Joy Club, la gente sobre todo que participa en los foros, pues es gente con una idea de la sexualidad bastante abierta, bastante disidente y bastante consciente, ¿no? Sin embargo, el 87% dijo lo mismo que las chavalas, que consumen el porno gratuito, y la mayoría decían que no estarían jamás dispuestas a pagar por el porno, porque ¿por qué voy a pagar por el porno, no? Sí, ¿qué lógica tiene? En cuanto, más del 50% de las chavalas han recibido menos de 4 horas en total en toda su educación secundaria, educación sexual. Todos consideran que esa educación es insuficiente. La gran mayoría de los chicos consideran que la pornografía está diseñada para ellos y que satisface sus necesidades instintivas, pero sin embargo, las chicas cuando van a consumir pornografía dicen que es un método para aprender de sexualidad, para aprender qué se está esperando de ellas, ¿no? Esos gestos, esas posturas, ese performar la sexualidad. El 50% de las adolescentes considera que esto ha influido mucho o bastante en sus relaciones sexuales, y la gran mayoría saca las ideas del porno para aplicarlas a sus experiencias sexuales también. Muchos han visto escenas en la pornografía y las han llevado a la práctica, y en un 20%, en el caso de los chicos, porque en el caso de las chicas no era representativo, han llevado las escenas a la práctica sin consentimiento. Sin preguntárselo a sus parejas sexuales, ¿no? Lo que quiero decir es que este porno, sea ético o no sea ético, está construyendo el imaginario sexual de las adolescentes, y sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de restricción. Ya lo sabemos que en todos los tubes, que son todos gratuitos y son súper fáciles de acceder. De hecho, hay datos que dicen que un niño o una niña está a 3 clics de llegar al contenido porno estando en un contenido infantil. Entonces, que lo cual es brutal, ¿no? O sea, llegan al porno, quieran o no, se lo mandan sus compañeras, sus iguales, no sabes cómo, pero van a ver el porno, y eso está construyendo su forma de ver a las otras personas. Y lo que decíamos, el BDSM no es el problema es que todo el porno absolutamente es hardcore. Entonces, ¿qué estamos recibiendo en nuestras cabezas sobre el sexo?
Para eso está la propuesta de alfabetización pornográfica, ¿verdad, Sara? Tú ahí tienes mucho curro sobre cómo formarnos como usuarios conscientes de porno, ¿no? Y la importancia de esto. Sí, la alfabetización pornográfica, bueno, es una traducción literal de porn literacy, que es un término relativamente reciente, nació en Boston en 2016, creo, bueno, por ahí. Y es un currículum que se ha creado para completar programas de educación sexual. O sea, que dentro del programa de educación sexual se habla también de temas relacionados con el sexo y el género a partir de la relación con la pornografía. Eso no significa que se mire porno. Es un currículo que se ha pensado para estudiantes, para adolescentes en las escuelas, en la edad de la escuela secundaria. Entonces, básicamente, en vez de hacer, se parte del presupuesto que si es verdad, probablemente todos y todas aquí hemos mirado porno, lo que no es siempre, hay que darlo por sentado. Muchos de nosotros, yo, en primer lugar, vi porno, fue mi primera referencia así visual del sexo, de cómo se hace, no sé qué. Eso es muy común, por todas las razones que has explicado. Entonces, la alfabetización pornográfica ayuda a hacer un poco el percurso opuesto. O sea, en vez de ir a buscar respuestas en el porno, aprender primero a hacernos las preguntas ciertas sobre lo que necesitamos, nuestros deseos, o sea, entender primero, tener las herramientas para entender primero lo que buscamos y necesitamos a nivel de nuestros deseos, a nivel de representación también que buscamos. Conectándome así con todo lo que se ha hablado de la fetichización a nivel de la raza, del género, etcétera, etcétera, por ejemplo, es como, o del body shape, o de las edades, perdón. Entender básicamente primero cuál es el contenido que te mereces, ¿sabes? Y esto es porque, o sea, si no conseguimos hacernos estas preguntas, es porque por ejemplo, no se nos enseñan temas como el consentimiento, como la intimidad. Muchas de nosotras hemos crecido sin entender exactamente qué significa intimidad. No tenemos realmente unas nociones muy claras de los límites. Hay mucha gente que anda por ahí que no tiene ninguna noción de límites y pues esto causa problemas a sí mismo y a los demás. Entonces, yo sigo pensando que la pornografía no debería cargarse de la responsabilidad de ser educativa. Sí que hay potencial si a la gente le da ganas de hacer algo, contenidos más educativos, pero nada, otra vez, o sea, la pornografía no debería tener esta expectativa de por sí, no debería como filling the gap de que las instituciones no están considerando prioridad. Quería solo hacer un apunte que me dejó un poco confusa. No sé si todo el porno es hardcore. No diría que todo el porno es hardcore. O sea, no sé qué se entiende por hardcore. Sentí que hay un sentido negativo que se le dio a la palabra. Y me quedé un poco confusa porque si estamos hablando de porno violento, no entendí muy bien la relación con el BDSM. O sea, no entendí esto y creo que es importante dejar claro que no estamos diciendo que lo violento que estamos denunciando como algo negativo y tal, que es presente mucho porno, no es la misma cosa que BDSM, o sea, no, absolutamente. Justamente hablando de consentimiento, el BDSM creo que es la mejor, no sé, hábitat, herramienta para realmente aprender qué es consentimiento y tener una noción de los límites. No, lo que quería decir con la radicalización y con el porno hardcore, que está tomando como esta predominancia, es que, además que, una cosa que justo estaba pensando ahora que has dicho eso, ¿no? La comunidad BDSM es una comunidad bastante pequeña y el porno hardcore representa una gran cantidad de porno que se está consumiendo. Entonces, la gente que consume porno hardcore probablemente no tenga ni pajolera idea de que es el BDSM y de que esto se puede practicar en la realidad de forma consensuada y segura y consciente, ¿no? Lo que quería decir es el uso de prácticas BDSM en la sexualidad que se ve en el porno. Por ejemplo,
Mira, aquí voy a traer una anécdota más personal, pero la gran mayoría de mis amigas me han hablado de cuando tienen un encuentro sexual con una persona que no conocen, esta persona generalmente pues tiende a probar de abofetear sin consentimiento, a probar de escupir sin consentimiento. Son prácticas que están súper normalizadas en el porno, el abofetear, el escupir, el pegar, los azotes y demás, que son prácticas que, como digo, en un entorno consensuado y demás, fantástico, pero en el porno lo estás viendo como algo muy normalizado y que se da sin un consentimiento previo, se da sin un contexto, ¿no? A eso me refería, no me refiero a que haya porno BDSM, sino a que haya porno que coge estas prácticas concretas y las banaliza, quizá. Es que quería decir una cosa sobre esto, que yo lo que sí que me he fijado es que hay webs o producciones de BDSM que sí que pues ponen hincapié, ¿no?, en lo del consentimiento y demás. De hecho, pues se graba previamente toda esta charla que hay sobre las prácticas que se van a hacer y demás con las performers. Y sin embargo, lo que estabas comentando, ¿no?, que en el porno que es más violento, hardcore y demás, esto no se hace. Y es algo que o sea, realmente sí se hace detrás de las cámaras, pero no es algo que se graba y que luego se muestra al usuario. Entonces, claro, si realmente hubiera una fusión aquí, ¿no?, de que realmente pusieran todas estas charlas que se tienen de consentimiento, aunque fuera un behind the scenes o algo detrás de las cámaras, pues por lo menos pues el usuario que lo vaya a ver, o sobre todo cuando caiga en manos de pues eso, adolescentes o menores y demás, pues que puedan ver que esto sucede. El problema que veo también es que en las páginas de tubes y demás, claro, muchas veces se cortan los contenidos. Entonces, aunque haya producciones que sí que lo hagan, incluso he visto de productoras que sí que por norma tienen el añadir el tema del consentimiento, luego resulta que o lo piratean o que cortan el contenido y ponen solamente pues eso, secuencias cortas de lo que es el contenido, o sea, no ponen el contenido completo. Entonces, al final está descontextualizado y realmente pues no, al final el usuario que lo ve se ha perdido pues muchísimo del contenido que había y claro, no tiene nada que ver con lo que realmente se hizo en origen. Y además, un poco sobre lo que decías antes, o sea, el porno no debería estar tratando de educar, yo estoy totalmente de acuerdo, pero inevitablemente está educando. Porque, como tú bien dices, las instituciones no están tomando ese rol, las familias no están tomando ese rol, no solo la escuela, sino las familias tampoco en casa están preocupándose pues, por eso, por educar en esa conciencia y en esta mirada crítica hacia el porno, ¿no? Creo que, por supuesto, tenemos que exigir a las instituciones y habría que hacerlo ya, y no solo a las instituciones, también pienso a los tubes, porque todas estas páginas no se están preocupando pues, de hacer algún tipo de filtrado para evitar que las personas menores de edad puedan acceder al porno. De hecho, el único filtrado que lo tienen 3 o 4 tubes es de ¿eres mayor? Sí o no, ¿sabes? Y realmente esto no hace absolutamente nada, todo el mundo le da sí y ya está, ¿no? De hecho, es una propuesta que, bueno, luego, no sé si me estoy avanzando, pero sobre el tema de las instituciones, es una propuesta que se está haciendo en Francia ahora mismo, que va a salir dentro de muy poco, que es el pedir un certificado que tú tienes que tener online para poder acceder al porno, para evitar que las personas menores de edad puedan acceder al porno. Esto es horrible, esto sería el fin de inscripción total. Esto sería lo peor para los trabajos sexuales, esto es lo peor. ¿Por qué? Perdón, pero es lo peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dices? Cuéntame. Porque es que estás pidiendo gente dar datos súper sensibles a empresas muy grandes que no saben tratar con cosas de privacidad. Esto sería lo peor. Bueno, pero según entiendo, o sea, no voy a meter a defender al gobierno francés porque no... Creo que hemos sido un poco... No, pero según entiendo no se va a pedir el DNI ni datos personales, sino que tú en otro sistema diferente vas a poder obtener como una especie de check de mayor de edad que vas a poner en tu dispositivo, que no va a dar información privada sobre ti, sino es un check. Más control. Esto no es la respuesta, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces la respuesta para que las menores, por ejemplo, no accedan a este porno? Bueno, es que yo voy a ser muy pesada, ¿vale? Perdón, soy un cuadro. Para mí el problema no radica en la intensidad de las prácticas, sino en el background en los que estas suceden.
Y otra vez es que nos encontramos que tanto el deseo como su representación está monopolizada por las personas, sobre todo occidentales y ricas. Entonces, si todo o sea, todo el mundo sabe de qué imaginario estamos hablando, que está atravesado por todas las cuestiones que hemos estado hablando ahora, del clasismo, del racismo, de la colonización, del sexismo, ¿no? De la fetichización de las personas trans, de ciertos cuerpos que no son normativos, etc. Entonces, mientras siga habiendo un monopolio de estas ideas, ¿no? y de esta creación en torno al deseo de estas personas y de estas ideas, me parece como muy complicado abordar en general cualquier asunto, ¿no? O sea, entonces es como tú puedes ver una práctica que podemos considerar hardcore entre, no sé, es raro, ¿no? Pero imagínate, considerar un hardcore, pero si está en un background que se entiende y que se entiende como que es una ficción y se puede llegar a entender, no veo tanto la problemática. A mí nos Quería quedan... decir una cosa sobre esto de la age verification, que es un debate, o sea, yo no sé cuál es la solución, la solución. Sí. I wish I knew. O sea, sé que otra vez lo que dije antes, la solución sería que quién debería encargarse de este tema, de educar también hay como mucho discurso de educar a los jóvenes como si los grandes supieran, de educar un poco a la sociedad de cualquier edad. Y lo que sé, más allá de si el age verification es algo que tiene que ver con dar más datos, la verdad es que sí, al final siempre es este el efecto. O sea, es una conversación, lo que sé es que es una conversación que recurring, tipo que volvemos a hablar de esto, hace años se hablaba de esto en UK, luego se dieron cuenta que pues no se puede hacer. Ahora en UK volvió la conversación, en Francia, como dices, también se está hablando de esto y parece que se va a conseguir, quizás no sabemos si efectivamente se va a quedar. Lo que me interesa es, otra vez, que al final, cómo estas propuestas y los debates alrededor de esas propuestas, qué tipo de discusiones generan en la sociedad. Y otra vez volvemos al principio de este panel, que lo que generan es un pánico over pornography en todos los medios, entonces en el debate público, y yo esto, bueno, lo observo mucho todos los días, y es como hay mucha, estoy como metiendo la mano en la cara, a los medios les encanta este discurso, les encanta decir que el porno es dañino, entonces hay que poner age verification, entonces le damos al porno, no solo, o sea, le damos al porno la responsabilidad de los males del mundo, o sea, que como no tenemos el vocabulario para hablar de porno y trabajo sexual, muchos medios no saben hablar de ello y de hecho luego nos maltratan en los medios públicamente sin ni siquiera preguntarnos, no sé, sin ni siquiera decirnos que vamos a aparecer en sus medios, pero a todo el mundo le gusta muchísimo hablar de porno, de trabajo sexual, de las putas y tal, y a nadie le viene la fantasía de realmente investigar ese mundo, hablar con la gente y hacerle preguntas que sean apropiadas. Lo que sí es, todos los días salen medios, esto pasa aquí en España, a los medios españoles noto que les gusta muchísimo esa narración de que el porno es nuestro peor enemigo. Muchas veces involucran a Erika, que es una pornographer, para meterla dentro de un discurso que al final acaba siendo antiporno. Y creo que en contextos como este, donde estamos aquí hablando, hay que tener mucho cuidado con, bueno, lo mismo que hemos dicho antes, o sea, no hay que generalizar mucho. Hay mucho mainstream que yo no le veo nada malo, que me gusta. Y también las conversaciones sobre, ¿cómo se llaman? Sex talks on set, la conversación de que hablaban antes Anneke sí, son algo que no es gracias a las productoras y tal, son los performers que siempre han impulsado los cambios dentro de la industria. La industria está llena de problemas, tanto la mainstream como la independiente. La industria toda, como cualquier otra industria, es una industria muy compleja que tiene mil cosas a cambiar, necesita cambiar.
pero es importante que más que decir que el porno es malo no sé qué, hay que decir que los performers son realmente personas que están ahí luchando, dándolo todo para que sus propias condiciones de trabajo mejoren. Entonces, ese es un discurso que pertenece a los performers y es un discurso, pues, que si se habla tanto de porno, hay mucha gente que lo observa desde afuera, no sabe muy bien cómo funciona de adentro y nunca pide las opiniones de la gente que lo vive, trabaja y ve cómo está cambiando. Se habla de porno como se hablaba hace 20 años, siento yo, y mientras en los últimos solo 10, 7, 5 años ha cambiado muchísimo. Bueno, me encanta. Voy a hacer algo muy rápido también. Lo de Sesta y Fosta, que es una legislación que no hemos hablado. Sesta y Fosta, que también atacaba en la industria del porno. Básicamente era como un par de leyes en Estados Unidos que quería ir a atacar todo lo que era online trafficking. Trafficking. Trato online. Y realmente había un montón de trabajadores sexuales, de grupos de trabajadores sexuales diciendo que esto va a afectar, nos va a destruir y nadie nos ha hecho caso, como en el caso de age verification. Y han pasado esas leyes y ha destruido un montón de seguridad para los trabajadores sexuales. Ha forzado a muchos trabajadores sexuales a trabajar en condiciones horribles, que seguimos viviendo los efectos de Sesta y Fosta. Ya ha pasado como 5 años, creo. 5 años desde, sí, 5 años. Este abril, y realmente no ha conseguido nada. Ha llevado un caso a prosecute. I don't know. Sorry, all the legal terms in English, yeah. Y nada, como tenemos que centrar las voces de trabajadores sexuales cuando estamos hablando de leyes que están pasando y nadie nos hace caso. Aquí acaba de pasar leyes sí es sí, y hay trabajadores sexuales desde mucho tiempo quejando diciendo que eso nos va a afectar, nadie nos ha hecho caso, ha pasado la ley y suena como una ley guay, ¿no? Como solo sí es sí, pero no si eres trabajador sexual. Y de verdad es que tenemos que centrar las voces de trabajadores sexuales cuando estamos hablando de por qué no queremos age verification, por qué Sesta y Fosta eran super destructive, por qué no así es sí, ¿sabes? ¿Por qué, Cami? ¿Por qué la ley del sí perjudica a las trabajadoras sexuales? Ha hecho como una cláusula que dice que, bueno, básicamente que no podemos poner anuncios sobre nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo consigues trabajo si no puedes anunciarte? Si no podemos anunciarnos, pues, ¿qué te queda? Pues ir a la calle a buscar trabajo o ponerte en situaciones más peligrosas o ponerte en una situación súper precaria. Y eso es todo abajo del gobierno feminista de izquierdas, ¿no? Diciendo que es para nuestro bienestar, ¿sabes? De trabajos sexuales. Solo quiero decir que tenemos que enfocar más en las voces de personas que están trabajando dentro de la industria, personas que están diciendo, eso nos va a hacer daño, age verification nos va a hacer daño, Sesta y Fosta nos ha hecho daño, sí nos hace daño, y escucharnos realmente, porque no estamos inventando ni siendo exageradas ni esto. Nada, perdón. A ver, esto justo que estáis mencionando es la última parte de esta mesa, que hablaba un poco también de la ética recíproca, ¿no? Se le exige mucho al porno, pues eso, que sea todo lo que tiene que ser y eduque y bla, 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 bla. Y hay una parte de, bueno, se le ha de exigir a la sociedad una ética, a la sociedad, a las leyes, a los consumidores una ética recíproca, ¿no? En la cual que haga posible que este porno exista con subvenciones, con no saltarnos las pasarelas de pago, con no prohibir las posibilidades de ofrecer su trabajo, o sea, con proteger cuando hay periodos de COVID. Entonces, a mí, antes de que demos paso a la última parte, que serían las preguntas, sí me parece importante que juntas reflexionemos en qué la sociedad, como parte del porno ético, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué necesitamos de la sociedad? ¿Qué necesitamos qué apoyo político y legislativo se necesitaría para hacer posible un porno ético que cuide tanto de los contenidos como sobre todo de los performers, ¿sabes? ¿Qué queremos? ¿Qué se necesita? Para empezar, una voluntad de escucha
llevamos, o sea, aquí en nuestro territorio está a punto de tirarse adelante, hay una amenaza rondando por encima de nuestras cabezas, que es la ley abolicionista, que va a ser una ley prohibicionista del trabajo sexual, y no está habiendo una voluntad política ni social de abrir espacios a que los trabajadores sexuales podamos hablar y podamos hablar abiertamente. Pero no es solo hablar, sino realmente que se nos deje ser sujetos activos de esta ley, ¿no? Sabemos que nuestro trabajo es complejo, es un trabajo en el que, por desgracia, sufrimos mucho estigma y muchos tipos de violencias, pero somos personas adultas y somos personas con agencia, por lo tanto, se nos tiene que dar este espacio ya no solo a simplemente hablar, ¿no? Sino a poner las manos en estas leyes, ¿no? O sea, se quiere legislar sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro trabajo, sin contar absolutamente con nosotros, ¿no? Y eso, ya, aquí para empezar, aquí hay un problema. Decidiendo qué es ético, ¿no? Para los trabajadores sin preguntarles qué es ético para ellos. ¿Qué más queremos decir? ¿Qué más le pedimos a la sociedad? O sea, ¿qué sentís que hay que pedirle a la sociedad? Porque también, o sea, todos somos consumidores. ¿Qué debemos cumplir para poder favorecer que un porno que nos gusta más sea una realidad? Un pedido a la sociedad. Voy a hacer mi pedido a la sociedad. No, Lo que pido a la sociedad es que la sociedad se sienta parte de la industria del porno. Cuando me introducí antes fue un propósito decir que soy de la parte de la industria del porno antes como consumidor, porque pues como en cualquier otra industria nuestras consumption choices, nuestras prioridades de consumo, a lo que queremos dar dinero, lo que no, sí podemos, pues dice mucho de nuestros valores en general. Siempre hay que tener en cuenta la perspectiva de clase, en el sentido de que hay mucho porno ético que es un porno para ricos, que entonces pues ahí es tricky, tipo, ¿hasta qué punto podemos decir que eres un mal consumidor porque no puedes permitirte pagar un porno ético en una de las plataformas que ya existen, o como no puedes pagar, no sé, una monthly subscription a su OnlyFans o otras plataformas de performance que nos gustan? Entonces, bueno, ahí como más allá, creo que no hay que culpar a los consumidores si no pueden pagar. Sí que yo le echaría la culpa a los consumidores que quieren ver, y cuando le pides pues dinero para tu trabajo, tu tiempo, te insultan. Pues eso sí, le echo la culpa. Y eso es porque, claro, la sociedad se entenderá que la misma raíz probablemente de decir que vamos a proponer una ley abolicionista y de las cosas no nos importa absolutamente nada saber de ellas. Como que falta este mega juego de entender que las trabajadoras sexuales son personas que están pues ahora a su frente, pero en la vida pueden estar a su alrededor en cualquier momento, gente que trabaja, gente precaria en mayoría de los casos, y que nada, entonces necesita trabajar como cualquier otra persona, y que exige respeto a nivel humano. O sea, me he sentido desrespectada muchas veces porque pues, la gente te adora y te fetichiza un montón, y luego a la vez cuando se trata de pedir, no sé, que te traten como una persona, como un humano, es pedir demasiado. Pues creo que eso es parte de ese tercer de la industria del porno y del sexo en general. Bueno, yo creo que hemos dicho varios puntos que le exigiríamos a la sociedad, que sería mejorar muchísimo la educación sexual, incluir dentro de la educación sexual la alfabetización en pornografía, un trabajo sobre la doble moral, ¿no? Y cómo hay esta hipersexualización femenina y penalización posterior por ella. O sea, creo que hemos ido destilando un montón de cosas que como sociedad podemos mejorar para hacer una pornografía entretenida y con muchos menos fallos. Yo no sé si queréis añadir algo, os habéis quedado con algo aquí agarrado en el pecho de lo quiero decir, algo ahí, ¿no? Si por ese momento, o podemos dar paso a las preguntas de la audiencia, pero yo creo que hay algún tema que nos hemos
hemos saltado alguna cosa ahí y tal. Yo solo quería aclarar que creo que no es un tema, no es para como invertir la relación de el mainstream es malo, el ético es bueno, no, ahora es todo malo, o quizás ahora el mainstream es bueno y el ético es malo. O sea, no es esto, es como entender que como cualquier otra industria hay gente haciendo cosas diferentes, con recursos diferentes, posibilidades diferentes. Y nada, y simplemente cada uno puede elegir lo que le guste más. O sea, es como, creo que es mucho más, eso quizás es la práctica más ética de todas, y pues simplemente decir que no consumir, no, sí, bueno. El consumismo es malo, esto es El trabajo es mal, el trabajo está malo. Trabaja lo menos que posible. el trabajo es tóxico, pero bueno, esto, o sea, no, ¿cómo se dice? Don't shame any kind of porn, porque nunca sabemos cuáles fueron exactamente las prácticas con que se han hecho ciertos pornos, incluso los más hardcore, violentos y problemáticos que queramos. Porque ahí también, ¿quién define la línea? Si este porno es ético o no. Si, por ejemplo, en este porno, detrás de las cámaras se hizo todas las prácticas, todos los papeles, se han firmado todos los papeles, la gente ha acordado esas escenas y tal. ¿Quién define si eso es ético o no? Entonces, como entender que siempre hay una parte de lo que se ve, de lo que no se ve, que está pasando y que es es el núcleo de lo que es porno mediante. A ver, yo creo que lo que hemos hecho hoy es lo que decíamos al principio, que es perderle el miedo a debatir sobre pornografía y mirarlo con ojos críticos. Eso no quiere decir que todo es malo, ni no hay por lo menos, o sea, hemos visto que hay voluntad de hacer un montón de cosas mejor, hemos visto que hay cosas que están saliendo mejor que otras, hay propuestas, no sabemos cuál es no hemos dado con la solución y todo esto, pero hay un camino que se está andando, hay una voluntad de paliar cosas, de reflexionar sobre ellas. Y cuando eres crítico incluso con tu propio producto. Es decir, incluso si tú estás intentando hacer las cosas bien, si te quedas ahí en plan, ya lo he hecho todo bien, pues ahí no avanzamos. Entonces, ese es el problema sino del pensamiento crítico, que criticas todo, incluso lo que tú estás haciendo y lo que quieres defender. Pero es la única manera de seguir haciendo y seguir progresando. Antes de pasar a las preguntas, quería decir una cosa y luego te paso. A mí me gustaría dejaros unos cuantos nombres, no vais a apuntar, pero los podemos colgar. Sí que si habéis cogido la bolsita de fuera, tenéis boli y tenéis libretita de Joy Club. Si no, lo subiremos a redes, a redes y demás, que es donde podemos acceder a porno ético, ¿no? Porque a lo mejor después de todo esto, a pesar de nuestro pensamiento crítico, os habéis quedado con las ganas de ver porno ético. Entonces, ahí tenemos... Primero de todo es nuestros OnlyFans. Porno ético. Directamente de the creator. No intermediate. I mean, OnlyFans intermediate. Hoy es importante porque aparte de todo el proceso de verificación y demás, sí que permite a los generadores de contenido fijar sus precios y sus contenidos de forma libre y a ellos mismos ganar ese dinero. De hecho, ese es uno de los puntos en los que yo sí me quejo a la sociedad. Cuando se saltan las pasarelas de pago, ¿no? Y a mí me llegan mensajes de, gracias a mis habilidades tecnológicas he visto todo tu contenido gratis. Plataformas en las que y me doy cuenta y pienso, ¿quieres que te dé una palmadita en la espalda? O sea, o ves páginas que dicen, ¿por qué pagar por el contenido de no sé quién? Cuando lo puedes aquí descargar todo gratis. Bueno, pues eso es robarle directamente a los performers que están haciendo ese contenido. Entonces, yo por lo menos no me jactaría. Se lo diría al performer, no al contenido. Pero además, como sociedad, eso es un fallo directamente de falta de ética nuestra. No de los performers, de nosotros como sociedad, que podemos llegar a ser muy cutres. ¿Dónde podemos ver porno ético, además de en los OnlyFans de todas las personas y pagando por él la cuota mensual rigurosa? Pues, por ejemplo, tengo el listado, pero creo que tenéis más el listado completo. Yo tenía, Irina, es que no me faltan aquí en la lista. No tenemos. La plantilla de... A ver. Bueno, pues si no, de todas maneras lo vamos a subir a redes, ¿no? Y ponemos un slide. Entonces estaba
pinklabel.tv, Porn for You, o sea, Porn for You, sí, 4U, sí. La plataforma de Erika, Uniporn TV, Lovestory, que es también de Paulita, ¿no? Que no estaba aquí, Porn Chambers, Make Love Not Porn, es 3S.com. Luego pasaremos, ¿vale? Pero hay muchos, o sea, Afterglow, Mantis-Lab. Entonces, hay un montón de espacios donde se está recorriendo este camino, ¿vale? Entonces, lo subiremos a redes y a partir de ahí podéis investigarlo, porque no solo tenemos las otras que hay, sino que también hay muchas de estas donde se está haciendo un contenido. Sí, sí, perdón. Bueno, lo que hablamos antes, que en Twitter colgué un hilo de bastantes productoras de porno indie. ¿En tu Twitter? Sí. ¿Cómo? Es @Irina. Bueno, pues en el Twitter de ella también tiene ahí, justo lo ha subido hoy para que lo podáis acceder si os interesa, que espero que sí, después de todo esto, pues vayáis a todos estos espacios. Y si no tenemos, ¿queréis algo? Yo solo quería añadir o sea, yo creo que el colofón final simplemente es ponerle ética y ponerle conciencia a las cosas. Y eso se lo podemos poner a nuestro consumo, yo qué sé, de alimentación, al consumo de ropa que nos ponemos o al porno que consumimos. Y creo que una de las cosas graciosas de nuestra sociedad es la hipocresía. Todo el mundo consume ropa, consume alimentos y consume pornografía y no lo hacemos poniéndole la mirada a cómo se está realizando. Y creo que, o sea, como decíais vosotras, es muy difícil saber qué hay en ese background de la filmografía de la película. Es muy difícil saber si están pagando bien a las actrices, si no. Todo esto es difícil de saberlo, pero simplemente el mero hecho de ponerle conciencia y tratar de hacerlo lo mejor posible y de venir a estas charlas y, por ejemplo, por mi lado, pues el escuchar a personas de la industria y querer aprender de ellas y querer deconstruir tus propios prejuicios, pues ya es algo maravilloso. Bueno, pues ahora no sé si alguien tiene bastantes preguntas agarradas también. No, pero sí que me gustaría, si hay preguntas, queréis dirigir alguna pregunta a alguna de nosotras. Este es el momento. Yo, por ejemplo, quería preguntar sobre, por ejemplo, lo que ha comentado ella de la verificación de edad. Para mí, cuando tú estás verificando, o sea, prohibiendo algo, estás haciendo que ese algo sea más deseado, sobre todo en la adolescencia. Entonces, para mí no es una solución, porque no hay nada más morboso que tus padres te prohíban ir a la discoteca a los 16 años como para que no te vayas. Entonces, para mí no es una solución, aparte de que no darían mis datos a determinadas empresas. Y otra cosa es cómo hacemos el check de diversidad sin esa fetichización de las cosas, porque claro, o sea, yo quiero incluir todos los cuerpos, pero ya está, hashtag BBV. Quiero incluir gente de color, BBG. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que haya una diversidad sin una fetichización? Yo en ese caso pensaría que no es una tarea titánica de una sola persona la que tiene que conseguir, porque entonces incurres en eso, sino que cuando hay una gran pluralidad de discursos, visiones y demás en la industria, ahí es cuando deja de haber solo una morfología hegemónica o un tipo de práctica hegemónico. Es decir, creo que no le podemos pedir a nadie, a una sola persona, que en su producción lo cumpla todos los checks, pues te vuelves loco. Pero si no se queda en una anécdota, así como igual que esta mesa redonda, o sea, si esta mesa redonda acaba en una anécdota que acabamos aquí y ya no volvemos a hacer nada, ni hemos cumplido todos los checks, ni hemos cumplido el propósito. Esto tiene que repetirse y repetirse con otras voces, una y otra vez. Y entonces tienes distintos modelos, y entonces tienes distintos referentes, y entonces estás de verdad dando espacio para otro tipo de discursos, otro tipo de voces propios. Siquiera tú, voy a hacer mi peli y la voy a hacer súper diversa. Bueno, deja que hagan 10 pelis, 10 personas y será más diverso que tu peli ¿no? Eso sería un... I'm the wrong person, so I'm supposed to speak at this part. Just roasting you people. I mean, white people get very upset when I say these things.
Sorry. Bueno, primero no. Perdón, igual te puedo Yo solo te lo pregunté porque quería hablar. Anyways, yo creo que no, una buena manera para evitar la feticización es que se pregunte a las personas diversas que quieres representar, pues cómo quieren ser representadas. O involucrarlas, o sea, y no haciéndoles hacer el trabajo, el labor adicional de edúcame, sino de involucrarlas en la producción, en el caso, por ejemplo, del porno, involucrarlas en la producción, en la creación del, no sé, por ejemplo, de la historia focusing on diversity X. Porque si no, al final es como, o sea, creo que un poco todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con nuestra intención, con la intención que le ponemos. Si hay mucha gente, no sé, cis, blanca y tal, que se pone en el lugar de, pues, de ser inclusivo, que por eso es una palabra, o sea, es como decir, al final reafirma este privilegio y ese estándar que deberíamos ser las personas blancas, por ejemplo, o las personas blancas cis que deberían ser. Y entonces, como si es para que nosotros como producción o como grupo de personas queremos esa diversidad y metemos ahí personas diversas porque luego queremos tener el crédito de esto, o sea, tipo decir que, bueno, nosotros lo hemos hecho bien, ahora los diversos no nos van a, no van a pelear con nosotros porque hemos dicho ok, pero es que ahí ya es fuera del... They're missing the point. El point no es tipo tener siempre caras diferentes, sino dar pues, oportunidades a estas personas que puedan tener entonces dinero para hacer su trabajo y se puedan sentir representadas ellas y dar la oportunidad a personas como ellas sentirse representadas también de manera genuina. Yo creo que es cuando hay esta diferencia de intención, cuando tú miras la peli, la ves. Se nota. También creo que, building on what you said, creo que tienes que ceder espacio, ¿sabes? Porque es que tanto de incluir, queremos poner una persona frente de cámara o detrás de la cámara, pero ceder espacios, porque realmente es muy, como he hablado antes, que no he tenido un espacio donde podría contar mi historia, donde una persona blanca que quería incluirme en su producción me daba el dinero, el derecho de hacer que yo quería. Entonces, ceder espacio de no esperar que la persona racializada van a cumplir todos tus checkmarks, ¿no? Y ceder espacio significa que tú te sientas ahí y te calles, ¿sabes? Esto no, otra cosa que a la gente no le gusta escuchar, pero es muy importante también. Bueno, gracias a todos por las aportaciones. Yo quería saber dónde se puede encontrar el tema de lo de la alfabetización pornográfica para lo de las escuelas. Hay una dedicada. No me acuerdo, soy muy mala con los nombres de las personas, pero el curso es un curso que se hace a pagamento. You have to pay for it. Está en Boston, es un curso de la Boston, es financiado, o sea, ¿cómo se dice? Powered by la Boston Institute of Health, ¿vale? Y eso es como lo primero que se ha institucionalizado. Y luego hay, Erika Las, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama The Porn Conversation, que es a través Powered by Erika, pero todos los materiales que son materiales son como guías de conversación y a la vez currícula para educadores en las escuelas, que han sido creados por Evelyn Louise Clark, que es una sexóloga clínica y también coordinadora de intimidad, y el doctor Bianca Laureano, que es otra sexóloga que vive en Estados Unidos. Y son como más recursos que ahora incluso se han traducido al español. Entonces son todos recursos gratuitos y tienen mucho a ver con lo que es del programa original del Porn Literacy, de la alfabetización pornográfica. Paulita Papel, que también, ella me pidió que también comentara, ella tiene un curso online que se llama How to Watch Porn, cómo ver porno. Y es un curso online gratuito de 8 lecciones, donde presenta un montón de temas relacionados con el consumo de la pornografía, proporcionando información y ejercicios prácticos, ¿no?, para desarrollar una relación más sana y consciente. Y eso es gratuito, se llama How to Watch Porn, de Paulita Papel.
Entonces, bueno, también es muy interesante y está accesible y gratuito. Y también a raíz del estudio de Save the Children, el que yo he mencionado, que es de 2020, perdón, se ha realizado varios papers, o sea, no solo papers, pero también materiales formativos para educadoras en general, ya sea de maestras y maestros de escuela, como padres y madres. Y está súper bien, está bueno. Yo tengo una pregunta sobre el tema de los royalties. ¿Es un problema que tenemos aquí en España o en Europa o es algo que es a nivel mundial, que nadie está cobrando los royalties por su trabajo? Nadie está cobrando. O sea, es algo que está generalizado. Bueno, dentro del mundo del porno, pero si eres actriz normal, o normal, eres actriz que no... No somos normales. No, pero sí, en otras industrias sí. If you work in Hollywood, you get royalties. No, en el porno no. Y en el porno ético No, hay programas. Hay programas que, por ejemplo, si quieres si ves a alguien que te gusta el porno y quieres comprar directamente de ellos, ellos pueden tener un link que es como, se llama afiliados. Entonces, si tú apuntas o compras la peli con su link, igual llegamos a recibir un porcentaje. Ya, pero no, porcentaje como céntimos. Entonces, como es muy poco dinero, pero es algo. Pero no es como un royalty en sí, ¿sabes? Entonces, porque royalty sería como cada vez que compran una peli que tú sales, recibes dinero, ¿no? Claro. Tú tienes que dar tu link, tienes que estar súper pendiente en redes sociales, que no se puede realmente publicar en redes sociales. Mira, es un link de mi porno, porque te van a cobrar. Entonces, es muy complicado de que los consumidores enteran dónde consigan esos links. Pero yo te digo, si te gusta alguien que ves un porno, igual puedes conectar con esa persona vía su OnlyFans o Twitter o email si está en su perfil y puedes preguntar por sus affiliate links. Muchas nosotras tenemos, ¿no? Sí, la única cosa es que, claro, eso implica se nos está pidiendo trabajo más de lo que ya hicimos, porque si la gente no utiliza tu link o no sabe que existe, no sabe cómo acceder a ello, pues no te llega nada de lo poquito. Es complicado, no es fácil, no es como en plan directamente generamos dinero así, haciendo, ¿sabes? Es mucho trabajo también respondiendo a cada persona. Sí, claro. Que no es un royalty, sí. Es que estas cosas, entre otras cuestiones, suceden porque, pese a que hay un montón de asociaciones y organizaciones de trabajadoras sexuales, hay también sindicatos de trabajadoras sexuales, no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte de la industria del porno a sentarse a hablar con nosotros. Entonces, todas estas cuestiones que entrarían dentro de un convenio colectivo de trabajadores, no ha habido esta conversación, ¿no? O sea, no, entonces es una de las cosas que se deberían de hablar realmente. Como que han habido como intentos, ¿no? de hacer colectivos y tal, pero es que no ha habido manera. Pero bueno, yo creo que también radica en que claro, habría que ir como más atrás, lo que hablábamos antes, que en el momento en que el trabajo sexual se considere trabajo, pues igual ya se pueden abordar estos temas, ¿no? También, porque yo creo que muchas veces las propias productoras no pueden lidiar con eso porque la propia ley no considera que sea un trabajo. Entonces, ¿no estáis en el convenio de actores? No, hubo un intento de estar en el convenio de actores hace como 5 años atrás o así, y ellos no quisieron. O sea, no quisieron que nosotros es decir, que performers de porno nos adheriéramos a su convenio colectivo cambiando algunas cosas, ajustando algunas cosas. Hubo un intento hace como 5 o 6 años y se cerraron en banda. Pero esto es muy grave, o sea, porque estáis haciendo fines. Pero no se considera, o sea... Yo creo que ya es un problema sistémico tan débil. Y además había una serie de cosas que se tenían que arreglar, porque claro, no es exactamente, o sea, no tenemos las mismas... o sea, es un trabajo que es muy similar en algunos puntos, pero en otras cosas es radicalmente diferente. Y entonces queríamos como
por ejemplo, delimitar que forma parte de un abuso y que no, ¿no? Pues claro, eso era como, no nos dejaban, o sea, era como destripando, ¿sabes? O sea, y cosas que se podrían haber beneficiado también los actores del cine convencional, porque también hay muchos abusos dentro del cine convencional. Que en las escenas de intimidad se llamaban Coordinadores de intimidad. está en el cine convencional. Y existe porque han habido gravísimos problemas. No es porque... Me consta que están encantados de que exista esa figura. Pero no quisieron, o sea, fue como un no rotundo, en plan, ¿qué coño hacéis aquí? O sea, literalmente. ¿Hay algún ejemplo de algún país donde sí que se haya hecho esto? ¿O no lo sabes? En Estados Unidos puede ser que tienen sindicatos, hay un sindicato, pero sí que hay problemas también, pero no conozco la verdad. No, royalty seguro que no. Pero sí que están como mejor organizados. Royalty es uno. Eso queda claro. Y esto pasa también con cámaras y demás, solo con las performers. Es con toda la industria en general que no está regularizado dentro de convenios. ¿Verdad? Y guionistas. Depende, yo he trabajado en productoras que sí que cuando a mí como estilista y luego cuando empecé a trabajar como en coordinación de actividad sí que me daban un contrato que me daban de alta esfera social, un contrato al uso, más o menos tramposo, pero era un contrato al uso, pero a performance no. Y luego sí que también he trabajado en productoras que nada, todo, nada. O sea, tener un sobre al final del rodaje ya estamos. Bueno, primero quería comentar que no sé si sería posible porque creo que habéis hecho un súper speech, le he dicho, con un montón de temas muy complicados y que se tendrían que trabajar muchísimo y es muy expuesto. O sea, no sé, quizás yo tengo más conocimiento y pues ya me ha servido, pero una persona que venga de nuevo, todo lo que habéis hablado es como un avasallamiento de información y de datos y de esto que necesitaría desgranarse muchísimo más. Entonces no sé si sería viable hacer una de charlas muchísimo más extenso y poder tocar los palos como se debería, porque hay muchas cosas, muchas. También además en la línea de lo que dices, lamentablemente a estas charlas, a estos espacios, generalmente acude gente concienciada. O sea, no acude la gente a la que esto les sería quizá más necesario, ¿no? O sea, como tú has dicho, yo ya estoy formada, seguro todas tenéis ya una perspectiva crítica sobre el tema y esto nos viene como súper de nuevo, hasta algunas un poco más, pero en general la gente que tiene cero conciencia, pues es que no viene de porno ético, que si no lo ponen, no. A seguir recortando. Pero, no sé, quizás también el hecho de conseguir una repetición, la base de esto de tener más presencia, sí que se vaya acercando más al público y conseguir, pues como lo que comentaba, no me acuerdo de hacerle entender a la gente que también forman parte de la industria porque son consumidores, ¿no? Si la organizadora de esta mesa es capaz de organizar más. Yo creo que es la idea, siempre ha sido la idea. Yo me he quedado con la ganas de sentarme en la mesa y hablar. Yo creo que es la idea de todos los que llevan años y años participando en intentar construir espacios de debate, comunicación, cambio, reflexión, pensamiento crítico, es que las cosas se repitan y poder... Pero, así que lo apuntamos como para deseos de Papá Noel, o sea, yo lo dejaré ahí como highlight, esto hay que repetirlo cada semana. Ojalá que no quede solo aquí, de todas maneras nunca ha quedado aquí, es decir, ahí estáis todas trabajando, entonces sigamos y ojalá consigamos cambios.